Mi primer Quijote. Primera parte. En un lugar de la Mancha había un chico que quería ser caballero andante y le gustaba disfrazarse de guerrero. Cogió una armadura de su bisabuelo y el caballo más viejo del establo y se puso unos nombres: Rocinante el caballo y el Don Quijote. Empezaron a andar y se asustó con un perro que le atacaba. Rocinante se escapó y Don Quijote se subió a un árbol. Después de encontrar a su caballo, llegaron a un castillo de unos rocas. Don Quijote se dirigió a una gruta y se quedó toda la noche en vela cuidando las armas. Don Quijote encontró a unos chicos que querían pegar a otro chico. Después de todo, Don Quijote y Rocinante, cansados, se cayeron al suelo. Al cansado Don Quijote le llevaron a la casa del cura y en la casa del cura se puso a descansar. El ama de casa quemó todos los libros. Mientras tanto, Don Quijote dormía. Don Quijote le pidió a su vecino Sancho Panza que sea su escudero. Don Quijote y Sancho Panza iniciaron su viaje. Don Quijote y Sancho Panza vieron algunos molinos y empezó a soplar viento y les levantó. A Don Quijote le gustaba disfrazarse con la armadura de su bisabuelo y montarse en su caballo Rocinante. Un día un mozo tocó un silbato y Don Quijote creyó que eran las trompetas de las altas almenas. Don Quijote pensaba que estaba en un castillo de verdad con dos hermosas doncellas. Don Quijote siguió su camino en busca de nuevas aventuras. Un día soleado, Don Quijote saltó la valla del corral. Don Quijote estaba contento de pisar tierra firme. Estaba tranquilo cuando le asaltó un terrible pensamiento. ¿Qué debía hacer?, se preguntaba. Rocinante, el caballo de Don Quijote, tomó la acción por él y fue corriendo cuesta abajo. Don Quijote fue a un castillo y habló con el dueño. Luego encontró a un hombre y empezó a hablar con él, pero él pensaba en su amada Dulcinea. Un hombre le dio una colleja a Don Quijote y habló también con una hija de un hombre de Toledo. Siguiendo con su aventura, un mozo estaba pegando a su criado y Don Quijote lo paró, pero cuando Don Quijote se fue, el mozo siguió pegando a su criado y Don Quijote quedó en el suelo. El herido Don Quijote, en vez de contar la verdad, seguía entonando su canción. Don Quijote seguía con aquellos disparates. Don Quijote estaba durmiendo y entró su amigo en el dormitorio. El amigo de Don Quijote se acostó con él. El ventero quiso darse prisa para que Don Quijote se fuera. En el paisaje de la Mancha, unos molinos le levantaron a Don Quijote. Bien armado, Don Quijote se sintió bien. Con estos pensamientos dejó las armas. La ama llevaba los libros de Don Quijote porque le habían hecho mucho daño. La sobrina se asustó al ver un libro de pastores enamorados porque eran peligrosos para el tío. El cura no estaba de acuerdo cuando el barbero le dijo que usaría un libro muy valioso para que unos niños se sentaran en él. La ama dijo que dejaran de discutir por unas tonterías y que siguieran quemando los libros. Al siguiente día Don Quijote se despertó hablando solo, mientras que el ama lo observaba detrás de la puerta. La ama tiró todos los libros de Don Quijote, que había escondido, así que entre ellos pensaron decirle que los había llevado el mago. Don Quijote y Sancho Panza estaban soñando con ser rey y ganar batallas. Y al final
La ama se confundió, dijo diablo en vez de mago, y Don Quijote se fue en busca de Sancho Panza porque quería vivir más aventuras. Mi primer Quijote. A Don Quijote le gustaba disfrazarse de guerrero, porque leía tantas novelas de aventuras que se creía un guerrero. Don Quijote se subió a Rocinante y salió por la puerta falsa del corral. Por el camino se asustó porque un perro le ladró y se subió al árbol. Don Quijote pasó la noche en un hostal y no durmió casi nada. Ya había luz en el horizonte cuando Don Quijote salió con su caballo y escuchó unos gritos. Al dejar los chicos detrás, Don Quijote se encontró con el camino dividido en 4. Don Quijote se cayó al suelo y se quedó tendido en ello y empezó a pensar en aventuras de los libros que colonizaban tierras. Una vez encima de su triste y agotado Rocinante, le dio las gracias al dueño del castillo y le dijo unas palabras tan extrañas que nadie entendió nada, y por el camino vio unos cerdos salvajes. La ama de casa le pidió la llave a su hermana, la llave de la librería de su hermano. La ama de casa quemó todos los libros. Se fueron Sancho Panza y Don Quijote se fueron a vivir sus aventuras. Y fueron al puerto Lapicero. Había una vez un hidalgo caballero llamado Don Quijote, que le gustaba mucho la caza y la pesca. Pero a Don Quijote le gustaba mucho más leer los libros, pasarse el día entero leyendo los libros de aventura de sus héroes. Un día, Don Quijote pensó en que quería vivir aventuras y se escapó con su caballo Rocinante. Cuando estaba en busca de un castillo, Don Quijote se encontró con un perro rabioso que le quería atacar, y Don Quijote se subió a un árbol. Cuando llegó a la venta, estuvo hablando con el jefe de la venta y se puso arrodillado ante él diciéndole que no se movería del sitio que estaba si no le daba el que él quería. El próximo día estuvo hablando con la doncella con la doncella de Toboso. Al siguiente día, Don Quijote estaba paseando con su caballo por un paseíto pequeñito. Se encontró con 2 hombres que uno le estaba pegando a otro. Un amigo de Don Quijote estaba pensando qué habría pasado. A la tarde se encontró con el que le pegó y lo volvió a pegar. Y llegó a casa malherido. Un día, el ama, cuando estaba quemando los libros, el barbero pensó que un libro muy grande podría valer para cortar el pelo a los niños. Y el cura le dijo que mejor sería para leer. Otro día
Don Quijote se encontró con Sancho Panza, que sería su escudero. Don Quijote le prometió que tendría una isla con un castillo para él. En el camino se encontró con unos molinos gigantes de viento que pensaba que eran 20 gigantes o más. Se acercaron ante ellos y el viento les llevaron por los aires. Después de una noche tranquila, Sancho Panza se levantó con los primeros rayos de sol. Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha había un hidalgo Don Quijote que le gustaba mucho leer. Para mostrar su valentía, Don Quijote cogió su caballo Rocinante y se escapó de la granja en que vivía. Cuando llegó a un castillo que en realidad era una venta, se asustó con un perro y se subió a un árbol. Don Quijote no acabó de cenar. Le llamó al dueño del castillo. Libera al joven azotado. El labrador, en cuanto vio alegrarse al que estaba atado, fue a coger un palo más grande. Vuelve a casa malherido. Sancho llevó a Don Quijote a la casa del cura y este dejó a Rocinante fuera atado y metió a Don Quijote dentro. Cuando el ama de casa vio que los libros de los caballeros andantes le hacían daño a la cabeza, los tiró todos al fuego, mientras que Don Quijote dormía. En su segunda aventura, Don Quijote pidió a Sancho Panza que fuera su escudero, y por el camino hablaban de ser reyes, de riquezas, de oros, etc. Se encontraron con unos molinos, y Don Quijote, pensando que eran gigantes, se enfrentó a ellos, pero el viento pudo con él y con Rocinante y los levantó en el aire. Cansados de la batalla, se echaron en el prado a dormir, y a primera luz del sol, Don Quijote dijo: «¡Despertad!». Y Rocinante se enfadó un poco y pensó: «¿Por qué tengo que despertarme tan pronto?». Mientras Sancho Panza y su burro dormían tranquilos. Siguieron para adelante y llegaron a un pequeño pueblecito. Don Quijote vio un carruaje y le dijo al policía: «Soltad a la princesa». El policía dijo: «¿Qué?». Don Quijote volvió a decírselo, pero el policía seguía sin entender nada. Don Quijote miró por la ventana y vio que no había ninguna princesa. Entonces él, Sancho y sus monturas siguieron su camino.